el sol, yo soy quien encuentra el sol, y el azúcar veneno, para que se viva mejor. Usted me perdona, amor, yo no he sentido su amor. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni el sudor, de tanto tragaré. Tengo humo en el corazón, usted me perdona, amor, y tú eres fiel. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, amor, yo no te pido amor. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien encuentra el sol, y el azúcar veneno, para que se viva mejor. Usted me perdona, amor, yo no te pido amor. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni para el sudor, de tanto tragadero, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, si tú eres la fiesta, yo me voy con los muchachos, y yo no soporto el hijo, para que se viva mejor. Usted me perdona, yo no te pido amor. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni para el sudor, de tanto tragadero, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, si tú eres la fiesta, yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, yo no te pido amor, yo no te pido amor. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni para el sudor, de tanto tragadero, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, si tú eres la fiesta, yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, yo no sé. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni para el sudor, de tanto tragadero, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, si tú eres la fiesta, yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, amor. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni para el sudor, de tanto tragadero, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, si tú eres la fiesta, yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona. Bueno, salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera de SECOP. Hoy es 7 de noviembre, 98 años de la Revolución Rusa. Hoy se cumplen 98 años. 98 años. Han pasado los años. 98 años del primer país del mundo que la clase obrera llegó al poder y gobernó desde 1917 y podríamos decir hasta casi fines de la década del 80, ¿no? Pasaron diferentes circunstancias, diferentes hombres al servicio del capitalismo, como es el triste caso de Mikhail Gorbachev, ¿verdad? Bueno, todo el periodo de Stalin, ¿no? Todo el periodo de Stalin.
Y lamentablemente el hombre que organizó la clase obrera, ¿no?, que tomó las ideas de Marx y de Engels, Vladimir Lenin, muere joven, después de un atentado, cuando estaba realizando un mitin frente a miles de trabajadores, fue herido por la espalda, ¿no? Y bueno, cae enfermo y en 1925 muere, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso significó, como todo, ¿no?, cuando vos no estás preparado para un cambio de esa característica, un hombre con la claridad, ¿no?, la lucidez de Lenin, de golpe tiene que cambiar su dirección política, ¿no? Dicen, ¿no?, porque esto muy... nadie tiene, me parece que no, solo los que vivieron tienen la documentación, ¿no? Después es todo por lo que escribieron. Dice que Lenin tuvo una disyuntiva, desde su lecho de muerte en el Comité Central del Partido Comunista lo consulta porque él ya no podía volver. Y bueno, los dos hombres que podían dirigir los destinos de la Unión Soviética eran Joseph Stalin o León Trotsky. Bueno, dicen los stalinistas que Lenin eligió a Stalin y dicen los trotskistas que Lenin eligió a Trotsky. ¿Quién tendrá la razón, verdad? Claro. ¿Quién tendrá la razón? Después, sí. Eso terminó en una persecución. Eran dos figuras de mucha trascendencia e importancia dentro de ese proceso revolucionario, ¿no? Entonces, naturalmente que hoy día nos encontramos con estas cuestiones que testimonialmente lo podemos encontrar como en alguna parte anecdótica, si quiere verlo, pero lo que importa es de la concesión ideológica y de lo que es a partir de la lucha de clase, ¿verdad? Todo es a partir de ahí, de la lucha de clase. Yo simplemente estaba son cuestiones que mucha gente tal vez no la sabe y otros sí, lo habrán leído, están las versiones imperialistas, ¿no? Y están las versiones de los que realmente formaron parte de ese proceso revolucionario. Bueno, después tenemos todo lo que significó la persecución a Trotsky de parte del stalinismo, ¿no? Sí. Y bueno, dicen los trotsquistas que justamente porque Lenin explicó lo que podía significar darle la Secretaría General del partido a Stalin, dice que él ya había anunciado lo que podía llegar a suceder. El trabajo que hicieron los trotskistas dentro de la Unión Soviética, muy criticado también en algunos aspectos, dicen que la persecución a los trotskistas es producto de la denuncia que esta concesión ideológica dentro del propio Partido Comunista había realizado en contra de las actitudes de Stalin. La cuestión es que hoy se cumplen 98 años, que han pasado muchas cosas, pero que sigue viva la llama, ¿verdad? Sigue viva la llama, ¿no? Eso es lo que nos ilumina, claro, el camino y viene a recordar como compañero como Luis Oliva que recuerda estas cosas que tan importantes, tan valiosas a la luz de lo que es hoy este proceso, claro, nefasto de los gobiernos para el capitalismo, que gobiernan para el capitalismo y no para otras cosas que están en una nebulosa que no se sabe para dónde va esto. Y es bueno porque el tema que nosotros traemos hoy tiene mucho que ver con esto. Y yo creo que entre los dos podemos llevar adelante este paseo radial basado en esos temas, ¿no? El tema de la lucha de clase. Y decimos que sigue viva la llama, ¿no? Que se ha querido ocultar, ¿no? Que naturalmente el capitalismo lo que ha intentado a través de los años es hacer desaparecer para las futuras generaciones el significado que tiene un Estado obrero, el significado que tiene los partidos revolucionarios, ¿verdad? Y el significado que tiene, por sobre todas las cosas, la organización sindical. La organización sindical dirigida por dirigentes, valga la redundancia, que tienen una visión clara de lo que es la lucha de clase, una visión clara de lo que es terminar con la explotación del hombre por el hombre, una visión clara de lo que es saber distinguir cuando los gobiernos se disfrazan, ¿verdad? Se disfrazan de gobiernos populares y en definitiva tienen como único objetivo
anestesiar a la clase obrera, domesticar la clase obrera y ponerla al servicio del capital, que es al servicio de las patronales, ¿verdad? Totalmente. Claro. Y bueno, y el tema que nosotros tenemos, un tema realmente que ha causado sensación en los medios de comunicación en el día de ayer, que es el lanzamiento de la nueva central de trabajadores. Sí, la vi en todos los medios, es decir, con muchas connotaciones, es decir, y también muchas preguntas y cuestiones y acusaciones muy intencionadas, ¿verdad? Digo, si bien es cierto que estamos dentro de un marco democrático, pero no es para decir que las acusaciones que se hacen, sino que creo que el transcurso del tiempo y como el tiempo mismo va marcando por qué nace esto, ¿verdad? Claro. Eso es la pregunta que debemos hacernos a la luz de lo que es la realidad de las administraciones, tanto de una central obrera como de un gobierno que se denomina progresista, pero que se denominan dirigentes de izquierda. Entonces ahí está la cuestión donde hay un entrever, una ensalada, que más que ensalada rusa, no sé qué tipo de ensalada se podría decir. Claro, digo, sí, es parte de lo que veníamos diciendo, ¿no? Cómo el capital se ha encargado, a través de meter mucha plata, mete mucha plata dentro de las organizaciones sindicales, mete mucha plata para comprar dirigentes, mete mucha plata en los medios de comunicación. Y el objetivo es justamente anestesiar, el objetivo es deformar la cabeza de los trabajadores. Y ahí tenemos una generación nueva, ¿no? Yo hacía cuenta el otro día que los que tenían 10 años, ¿no? Por allá por 1984, cuando se levanta la dictadura militar, ¿no? Cuando termina la dictadura militar y comienza un proceso democrático, están teniendo 30, 40 y pocos años. Sí. 40 y pocos años. Aún. Sí. 40 y pocos años. Y es donde comienza el proceso de deformación, ¿no? El proceso de enterrar fundamentalmente estas concesiones que nosotros acabamos de plantear. Estas concesiones clasistas, revolucionarias, ¿verdad? Una concesión revolucionaria. ¿Qué es una concepción revolucionaria? Una concesión que apunta a un cambio real, a un cambio real de las estructuras políticas, sociales y económicas, ¿verdad? Un cambio, así se denomina revolución, cambio brusco de estructuras sociales, políticas y económicas, o en el orden que ustedes quieran, económicas, políticas y sociales. Eso es un proceso revolucionario, ¿verdad? ¿Qué es la concesión revolucionaria de la clase obrera? La concesión revolucionaria de la clase obrera es cuando los trabajadores van mucho más allá del aumento salarial, mucho más allá de las condiciones de trabajo, cuando los trabajadores organizados se involucran en un proceso real de cambio, cuando están dispuestos a tomar en sus manos los medios de producción, ¿verdad? ¿Quién dice que eso está prohibido? ¿Quién dice que eso es ilegal? ¿Verdad? El capital. El capital se encarga de tildar cada vez que hay una movilización, una huelga, un conflicto, de catalogarlo de político, de catalogar a los sindicatos que luchan en sindicatos que no dejan gobernar, que tienen una concepción política de la situación y que eso no corresponde al movimiento sindical. Nada más alejado de la verdad que eso, ¿verdad? ¿Quién dice que los trabajadores no tienen el derecho o la facultad para intervenir en las cuestiones políticas? ¿Quién puede decir, sin equivocarse, y se equivocan, cuando dicen que una movilización, un conflicto, una huelga no es política o no debe ser política? Cada movilización, cada conflicto y cada huelga es político, porque va contra las decisiones políticas, ¿verdad? Las pautas salariales
que no convencen, que no satisfacen las necesidades de los trabajadores, son decisiones políticas de un equipo que es un equipo económico que lleva adelante una política económica que en defensa de tal o cual interés perjudica los intereses de los trabajadores. Por consecuencia, frente a tal decisión política, los trabajadores políticamente toman decisiones de movilización, de lucha. No debemos nosotros entreverar la política partidaria con la lucha política. Con la lucha, son dos cosas distintas. Claro, son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Justamente, uno de los temas que aquí se está denunciando por parte de estos 11 organizaciones, 10 organizaciones sindicales y una organización social como es la Organización de Jubilados. Debemos decir, antes que nada, que ABCCOP ya forma parte de esta confederación. Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. ABCCOP hizo una asamblea general hace un mes y pico atrás y resolvió por unanimidad integrarse a la construcción de esta herramienta que a partir del día de ayer tomó estado público y que increíblemente la mayoría de los medios de comunicación del Uruguay, los más grandes, se hicieron presentes en esta conferencia de prensa. Digo, por eso el compañero Artigas decía que lo había visto, apareció en Canal 4, en Canal 10, Canal 12, en diferentes radios. Sí, claro. Y por supuesto hubo repercusión dentro de lo que es la central oficialista. Claro, habría que escuchar también y ver y analizar a la luz de este episodio que apareció, digo, como no compitiendo con ellos, sino generado por esa propia realidad, las declaraciones que hace Marcelo Adala, que me parece que son fuera de tono, fuera de lo que puede ser una interpretación de lo que es la realidad, más allá de que tenga, según su saber y entender, sus razones, pero no pueden hacer unas acusaciones tan de una gravedad que inaudita para lo que es el nivel cultural que tiene él a través de esa responsabilidad que tiene en el PCNT. Yo creo que esto es como consecuencia de todo lo que va desarrollándose en la gobernabilidad del capital, cómo se interrelacionan una central obrera con un gobierno que ya, es decir, como decíamos anteriormente, que no era una cuestión de hablar de políticas salariales o sindicales, sino es una política partidaria y entonces obedece a esos intereses. Y en el transcurso de la marcha, que fue lo que más caracterizó toda esta problemática de ajuste fiscal y de lineamientos políticos de los grandes capitales, aparece la lucha de clase, por supuesto. Entonces no todos se interpretan que esa lucha está bien destinada o bien organizada o bien orientada en función de los intereses del proletariado, sino que está en función de, a través de este sindicato del PCNT, orientada hacia lo que define sus lineamientos políticos el gobierno y hace una especie de cogobierno, ¿verdad? Con algunas cosas escaramuzas, pero que en definitiva lo medular de todo eso está alineado a una focalización política donde no debería estar este gobierno o los gobiernos estos que han sido en su conjunto todos administradores y expresan justamente los lineamientos políticos de la defensa de sus capitales. Por eso nosotros decimos que esto es muy interesante y yo creo que no es para molestarse ni agraviar absolutamente a nadie, sino que simplemente la realidad y el transcurso del tiempo va a ir demostrando quién es quién. Claro. Un poco ese sería entonces uno de los motivos fundamentales por los cuales se conforma esta nueva organización, esto que vos estás planteando, ¿no? Un alineamiento que se ha producido en los últimos, fundamentalmente en los últimos 10 años, cuando asume el gobierno del Frente Amplio, se produce una
un alineamiento de parte de la Central de Trabajadores para con las políticas que lleva adelante el gobierno, ¿verdad? Entonces, claro, ¿se pierde qué? Se pierde la independencia de clase, y esa es una de las cuestiones por las cuales se conforma esta nueva organización. ¿Qué significa perder la independencia de clase? Vaciar de contenido los objetivos fundamentales del movimiento sindical. Vaciarlos de contenido. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del movimiento sindical? Los objetivos fundamentales son defender los intereses de la clase trabajadora. Es un problema de clase, es un problema de clase social, ¿verdad? Jamás la clase trabajadora puede ser vagón de cola de un partido político, ¿verdad? Jamás puede ser la clase trabajadora vagón de cola de un partido político. Jamás la clase trabajadora puede estar al servicio de los intereses del capital, ¿verdad? ¿Cómo se está al servicio de los intereses del capital? Se está al servicio de los intereses del capital cuando se aceptan ciertas cuestiones que defienden los intereses fundamentalmente del capitalista. Y acá tenemos cuestiones muy claras que se han dado a lo largo de los últimos 10 años, que se han ido agravando en la medida que el capital va presionando al gobierno y le va arrancando al gobierno ciertas cuestiones que defienden sus intereses. Y han pasado a lo largo de 10 años un montón de cuestiones, ¿verdad? Que claro, probablemente la gente no alcance a captar, producto de que los medios de comunicación al servicio del capital ocultan un montón de información, ¿verdad? Un montón de información. Cuando un partido político resuelve algo que la clase trabajadora ha venido denunciando a lo largo de los años y resuelve que se va a aplicar lo que la clase trabajadora no venía aceptando a lo largo de muchos años, y la clase trabajadora organizada termina aceptando esas decisiones, se va perdiendo independencia de clase. Y vamos a dar ejemplos concretos. Uno de los elementos fundamentales que reivindicó la clase obrera uruguaya fue, entre otros, la no instalación de plantas contaminantes multinacionales que terminaban deteriorando el medio ambiente. Y conjuntamente con eso, la clase obrera uruguaya históricamente reivindicó que el ingreso de las multinacionales a nuestro país debía ser estrictamente controlado, y ni hablar de que debían pagar un impuesto muy superior al que pagaba el resto del capital nacional. Eso lo reivindicó el movimiento sindical uruguayo hasta la llegada del Frente Amplio al gobierno. Cuando llega el Frente Amplio al gobierno, en su campaña electoral el doctor Vázquez dijo, en uno de sus actos de campaña electoral, que el Uruguay no iba a permitir la instalación de las industrias contaminantes. Hasta ahí la clase obrera estaba siendo respetada en su planteo, el pueblo uruguayo estaba siendo respetado en su planteo. ¿Qué pasó cuando el gobierno del Frente Amplio, inmediatamente instalado, acepta la instalación de estas plantas contaminantes dentro de zona franca, sin pagar impuestos y sin el más mínimo control? La clase obrera se alineó detrás de la política económica del gobierno. La política económica de este gobierno está basada en cuestiones que van contra los principios que ha llevado adelante la clase obrera uruguaya a lo largo de los años. Las zonas francas han sido denunciadas históricamente por las clases obreras del mundo entero, porque afectan naturalmente los intereses económicos de cada una de las naciones donde se instalan. Imagínense ustedes cómo afecta la producción nacional, la industria nacional, que capitales extranjeros produzcan con las ventajas de no pagar impuestos en zona franca, y lo que eso significa para el desarrollo desde el punto de vista económico de un país. Cuando se instalan estos capitales sin pagar impuestos, están recargando sobre la espalda del pueblo el impuesto para poder seguir funcionando.
lisa y llanamente. Es un elemento de principio de la clase obrera. ¿Qué pasó en el Uruguay con nuestra central? Terminó aceptando lo que antes denunciaba. Y eso es un documento de la pérdida de independencia de la clase obrera, que termina alineándose detrás de una política económica en defensa del capital. Y si me permitís, bueno, quisiera hacer un comentario sobre que hoy estaba mirando en el informe 4 del canal estatal sobre lo que está aconteciendo con las carnes uruguayas en Europa, ¿verdad? Digo, porque están apareciendo muchas denuncias sobre los contaminantes que tienen que contienen las carnes uruguayas en su textura, ¿verdad? Y eso es producto de lo que estaba diciendo sobre lo que son todas las pasteras, lo que son todas las contaminaciones, lo que es la instalación de la soja, los agrotóxicos, y de que también nosotros debemos alarmarnos sobre esa problemática de contaminación, porque también tenemos que entender que no solamente que consumimos carne, sino que consumimos el tomate, la papa, la cebolla, la lechuga, todo y la fruta, además. ¿Cómo es todo ese tema? Cómo gradualmente nos va contaminando. Y entonces yo creo que esta es la gran problemática que tenemos que irla poniendo sobre la mesa, donde hay varios elementos como para decir que eso hay formas de contener, de controlar, de medir. Está la DINAMA, donde un organismo que se está específicamente para eso, sin embargo, están integrados por aquellos organismos que son los más contaminantes, que tienen sus representantes ahí adentro. Y como así mismo también son los directores de confianza de política del gobierno de turno. Entonces, esos gobiernos que gobiernan para el capital, es decir, van a ser la vista gorda ante esa situación tan gravosa para nuestra salud, para nuestro futuro, y que eso es lo que uno viene proponiendo, viene denunciando, como metodología de tomar una conciencia de aquí en más, a cuando nos llegue el momento de decir, bueno, cómo nosotros vamos viendo nuestros representantes que tengan esa responsabilidad moral de gobernar para lo que realmente necesita la calidad de vida del ser humano, y no la calidad de vida del gran capital, que son dos cosas totalmente distintas. Y en ese marco es donde se vienen haciendo esta denuncia, donde vienen apareciendo, por suerte, estas cosas de una nueva central, donde viene planteando con una concesión de clase, donde naturalmente que esto no es solamente eso, sino empezamos a ver, pero por otro lado, como ser el tema que nosotros venimos planteando también de un proyecto interesantísimo, que es nada más ni nada menos que el techo de los uruguayos, que el plan de vivienda nacional y popular, donde, que si me permite, voy a seguir un poquitito con esto, con un ejemplo que lo vi en una nota, de que se entregaron a través del Ministerio de Vivienda en Montevideo, de 20 viviendas, lograron 18 que se lo adjudicaron, quedaron 2 libres porque no llegaron con la requisitoria que tienen, pero para darnos cuenta cómo esto es esta película administrativa, de que hay que tener recibo de sueldo con 2 años de antigüedad. Después, como segunda cuestión, el 10% del valor nominal de esa vivienda. Siendo que, para tener una idea o una vaga idea, de que el mismo Ministerio de Vivienda ha dicho que el valor mercado, $1.950 el metro cuadrado. O sea, que una vivienda, por sea como sea, esté valorizada en 200.000 pesos, al 10%, ¿cuántos son? 20.000 pesos. ¿Qué salario hay a nivel popular? Y 14.000 pesos. Entonces, esto es un chiste, es una joda, ¿verdad? Entonces es un engaño donde la gente cree que haciéndose un gran esfuerzo y soñando que mañana pueda tener un buen empleo
y que pueda cubrir ese ahorro previo, que como mínimo tiene 8 meses para estar haciendo ese ahorro previo, y después de adjudicada la vivienda tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar gastos comunales y una cotita de 25 años. Con esa entonces es como que dice irrealizable, un sueño que ni siquiera se pongan a soñar bajo ningún punto de vista, ni alcoholizados se pongan a soñar con eso. Entonces todo ese tema es un tema que es uno de los tantos que nos va ocurriendo, que como estamos señalando el tema de la contaminación, también tenemos el tema de vivienda, pero podemos hablar de muchos otros más, tenemos mucho más tiempo que nos daría tiempo para estar mencionando temas de esto que son importantísimos o valiosísimos para lo que es nuestra vida económica y social, y que necesitamos nosotros ir concientizando a la población que más necesita todas estas cuestiones, porque realmente son los más damnificados, somos los más pobres, porque así como viene un tornado, viene un viento, un ciclón, lo primero que vuela son los ganchos. ¿Y por qué vuelan los ganchos y al otro no lo vuelan? Y son por las colisiones, y a quienes afectan a los pobres. Y bueno, yo creo que todas estas cosas son muy interesantes escucharlas, razonarlas, comentarlas, y cada día que va pasando, uno ir dándose cuenta qué derecho tiene en la vida, qué posibilidades hay, cuáles son las herramientas y qué futuro esperamos, no solamente para nosotros mismos, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Sabe que me interesaba, Artiga? Seguir hablando de lo que significa una nueva central. Eso es un tema. Bueno, es valiosísimo. Seguro. Todos los temas tienen que ver, ¿verdad? Todos los temas tienen que ver. Pero por eso mencionaba que era uno de los tantos que vienen apareciendo, aflorando, una necesidad de confort de vida. Sí, sí, por supuesto que sí. La vivienda es uno de los elementos fundamentales por los cuales los trabajadores venimos peleando hace tantos años, décadas, ¿no? Nunca ha habido en este país, más allá de estar escrito en un papel, programas de gobierno que en algún momento establecieron la necesidad de un plan nacional de vivienda popular, pero que nunca se aplicaron, ¿verdad? Vaya si será esa una de las reivindicaciones que deberían llevar adelante los trabajadores. Nosotros señalamos un elemento que documentaba la pérdida de la independencia de clase de la Central de Trabajadores, cuando terminó cambiando paulatinamente, a medida que el gobierno avanzaba en su política económica, la clase obrera uruguaya organizada iba cediendo terreno, ¿verdad? ¿Qué es ceder terreno? Dejar por el camino lo que venía reivindicando hacía muchos años atrás, ¿verdad? Hasta el punto, y ponemos el punto de las multinacionales contaminantes, no basado solo en el elemento contaminación, sino basado en el elemento que es que la clase obrera estaba en contra de la instalación, ¿verdad? ¿Por qué en contra de la instalación? Porque atentaba directamente contra la mano de obra nacional, porque atentaba directamente contra los alimentos que producía la tierra en la República Oriental del Uruguay. Y alguno se preguntará por qué la clase obrera tiene que preocuparse por esos temas. Y bueno, me parece que es sencillo de entender. Si tenemos una dirección sindical a nivel nacional que no se preocupa por la mano de obra nacional, por la industria nacional, tenemos una clase obrera dirigida por gente que está perdida, ¿verdad? Por eso decíamos al principio que se ha transformado las organizaciones sindicales de la dictadura para acá, con un gran papel que jugaron los 12 años de dictadura, en transformar a los trabajadores en economicistas, transformar a los trabajadores en salarieros. Aquí solo se pelea por salario, ¿verdad? Y se pierde de vista los elementos fundamentales, que es la defensa de la industria nacional, la defensa de la mano de obra nacional, ¿verdad? La defensa de la soberanía y la independencia.
Si tenemos una clase obrera que ha dejado en un tercer o cuarto plano la defensa de la soberanía y la independencia y permite, y más allá de permitir, aplaude de pie la instalación de las multinacionales contaminantes sin pagar impuestos, es que tenemos una dirección sindical al servicio de una política económica que no es solo uruguaya, que es una política económica imperialista, lisa y llanamente, ¿verdad? Este es uno de los elementos por los cuales un grupo de organizaciones sindicales, que son organizaciones sindicales que se separaron de los sindicatos madre, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo en lo que tiene que ver con el transporte, que es el tema que a nosotros nos preocupa más, que es el tema que nosotros conocemos más. ¿De dónde sale el sindicato de trabajadores del transporte? El sindicato de trabajadores del transporte nace en Cusa, donde un grupo de trabajadores, que son más de 100, resolvieron formar un nuevo sindicato dentro de la empresa. Existe históricamente en el transporte un sindicato de los trabajadores de CUSA, que es UTC, Unión Trabajadores de CUSA, históricamente. Hace 23 años que la Unión de Trabajadores de CUSA no realiza una asamblea general. Digo, un poco para dar elemento para aquel que pueda interesarse en lo que nosotros estamos planteando. Porque, ¿qué pasa? El interior del país tiene una característica muy especial. En cualquier lugar del interior, solo contadas excepciones donde existe, o han existido, mejor dicho, muchas industrias, eso lo que ha significado es que tiene una clase obrera organizada, naturalmente. Donde hay muchas fábricas, muchos centros de trabajo en las ciudades, como es el caso típico en el departamento de Colonia de lo que ha sido Juan Lacase, o es el caso típico en el interior del país, que es el más grande de todos, que es la ciudad de Paysandú, ¿verdad? Bueno, allí donde históricamente hubieron centros fabriles que aglomeraban a miles de trabajadores, quedó en la gente, en la sociedad, esa cultura de la disciplina obrera y esa cultura del sindicalismo. Entonces es más fácil comprender este tipo de cuestiones. La ciudad de Colonia tiene una característica muy especial. Salvo lo que fue la fábrica textil, una de las más grandes de Sudamérica, que llegó a ocupar a 1.800 trabajadores, que arrancó por allá por fines de la década de 40 y que duró hasta que el gobierno de Jorge Valle, finales de la década del 90, es el único centro de trabajo que realmente pudo haber dejado en la cultura de la población un mensaje, una llama prendida en lo que tiene que ver con el sindicalismo. Pero lamentablemente Sudantes se caracterizó por no tener sindicatos clasistas. Sudantes se caracterizó por ser una organización sindical al servicio de la patronal históricamente. La patronal logró meter en la cabeza de los trabajadores el temor a la organización sindical clasista, que realmente tenga independencia de clase y que reivindique, enfrentando a la patronal lo que los trabajadores necesitan. Logró meter siempre organizaciones sindicales que se denominan históricamente amarillas. Esto lo sabe todo el mundo. Entonces, tenemos en Colonia una situación muy especial. El sindicalismo en Colonia no ha penetrado. Y lo que hoy tenemos es lo que ha implantado la Central de los Trabajadores uruguayos, el PCNT, en los últimos 10 años. Un sindicalismo al servicio de la defensa del gobierno, que le mete a los trabajadores el temor de salirse de lo que es las estructuras del Frente Amplio y lo que podría llegar a significar la vuelta de los partidos tradicionales, ¿verdad? Entonces se mandan líneas a la cabeza de los trabajadores de no
enfrentar a las patronales, de mantener un sindicalismo que le llaman responsable, ¿no? Donde debemos de ayudar a que este gobierno continúe profundizando los cambios. Claro, decíamos nosotros hace un rato que los que tenían 10 años en 1984 son los que hoy están trabajando, ¿verdad? Y otros que eran menores son, algunos con algunos años más todavía no se han jubilado. Entonces, en este proceso de transformación del movimiento obrero uruguayo, porque se transformó, lograron que los trabajadores perdieran la posibilidad de educarse en lo que tiene que ver con lo que significa la lucha de clase, en lo que tiene que ver con lo que significa la independencia de clase, la independencia de los partidos políticos, ¿verdad? Y se han educado en este sindicalismo que defiende un gobierno, este sindicalismo que llegó a hacer paros generales para que la clase trabajadora votara al gobierno, con planteos como todas las conquistas que el gobierno nos dio, si vienen los blancos y los colorados las sacan. Entonces lo vaciaron de contenido al movimiento sindical. Entonces, cuando el gobierno defiende este tipo de políticas económicas, se produce una contradicción. Y los trabajadores no alcanzan a comprender de qué estamos hablando. Cuando se defiende lo que antes se denunciaba, cuando se aceptan pautas salariales de rebaja, ¿verdad? Los trabajadores terminan aceptando, porque si van en contra de la política económica del gobierno, se puede producir un cambio que haga retroceder todo lo que se había conquistado. Denominadas conquistas, ¿verdad? Claro. Digo, entonces como que no tenemos derecho absolutamente a decir nada, que hagan lo que a ellos les parece y que todos tenemos que aplaudirlo, o si están más o menos, o si están peores, o como en este caso, cómo van. Y el peor de los casos es cuando hay organizaciones sindicales que rompen con eso, que no creen en los planteos que se están haciendo y van más allá con sus medidas de lucha. Aparece la criminalización de la protesta y ponen a los trabajadores en contra de los trabajadores. Entonces se plantea que es gente que quiere más de lo que se le ha dado y lo que van a producir es una desestabilización que rápidamente va a hacer volver los viejos fantasmas de los partidos tradicionales o de la dictadura, pues se ha llegado a decir, ¿verdad? Entonces así se mantiene a la clase obrera anestesiada. Esas son las incesiones de anestesia. Sí, como la domesticación de un perrito medio salvaje, entonces lo vas domesticando que se obedezca a la concesión del dueño, ¿verdad? Claro. Del dueño, y es un buen ejemplo. Porque vos, fíjate, Luis, que es una cosa muy curiosa, cómo el dirigente sindical tiene una conexión directa con los dirigentes políticos, y en algunos casos, y cuántos hemos visto nosotros que dirigentes han saltado a diputados o a senadores, y esa tiene una interrelación y lo va haciendo una transformación, pero no solamente de ese punto de vista de los relacionamientos que tiene, donde empieza a incursionar en otros terrenos, sino que también el gran privilegio social y económico que tienen, que no lo tienen ninguno de los trabajadores comunes y corrientes, que es un salario de 14.000 pesos, con un salario de sus sillones de 200 y 300.000 pesos mensuales. Entonces esa es la cultura que va cambiando, y quién no puede salir a defender una situación de esa naturaleza, y entonces empezar a ver cómo viene la cosa para ir planteando la domesticación del trabajador, que el trabajador vaya aceptando y se le vaya, cuando mucho se va pasando la raya, dice, bueno, mira, yo no sé si vos lo que querés es esto o querés que vengan los blancos, los colorados, la dictadura. Claro. Entonces, como uno sabiendo ya en la experiencia de uno lo que han sido estos elementos, entonces uno como que dice, y bueno, me voy a conformar con lo que tengo. Como decía me decía mi vieja, y bueno, mi hijo dice, y el mundo, si no hubiera rico y pobre, dice uno que ganara mucho otro poco, que no sería mundo. Y bueno, para conformarme, es una anécdota conformista, ¿verdad?
con un contenido ideológico, claro, porque bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? Es como si la ABC se hubiera quedado quietito, claro. o Italia no sé, revolviendo tarro de basura por ahí, porque a eso lo llevaba. Claro. Sin embargo, es decir, fueron sosteniendo una lucha bastante enérgica y una forma continua que les permitió estar donde están y están compitiendo, no digo económicamente, pero sí en la línea de defensa de los puestos de trabajo, lo están defendiendo Francia y por ahora, es decir, están viviendo, ¿verdad? Así que yo creo que esto también tiene mucho que ver como ejemplo, y creo que lo que vos decías, Luis, en uno de los pasajes del mensaje que está dando, de que vale aclarar un poco del que más se conoce, que es el gremio del transporte, es decir, aclararlo, porque cuanto más claridad tenga esto, mejor se va a ir entendiendo por qué esta conformación de esta nueva central, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos herramientas, decir, mira, aparecieron 2 o 3 gatos locos y se desconforman, la saber, radicalizados, o qué, no, simplemente decir, darle la herramienta para que cada uno vaya dándose cuenta de por qué va surgiendo eso, no es porque sí nomás, por capricho, por gusto, es por una realidad que se lo va imponiendo, que si no tratás de defender, de luchar, te morís de hambre. Sí. ¿Es así? Sí. Claro, acá hay que romper con el miedo, fundamentalmente. Acá se ha instalado un aparato, ¿no?, a nivel nacional, y que ya llega al interior del país. Nunca los plenarios intersindicales habían tenido tanto peso dentro de los trabajadores como en este periodo de gobierno del Frente Amplio. Y el peso que tienen está justamente basado en la necesidad de un aparato que frene la lucha de los trabajadores. Así que el objetivo que se ha dado el Frente Amplio de PCNT con el fortalecimiento de los plenarios en el interior del país es para frenar la lucha de los trabajadores. ¿Y cómo se frena? A través del miedo, lisa y llanamente. Hoy, el problema del salario es uno de los grandes temas que está frenando el movimiento sindical oficialista. El movimiento sindical oficialista está imponiendo la aceptación de un salario miserable. ¿Cómo impone la aceptación de un salario miserable? Bueno, primero logra un buen relacionamiento con las patronales. Nunca antes el movimiento obrero uruguayo había tenido tan buen relacionamiento con las patronales. Vamos a dar algunos ejemplos que realmente han llamado poderosamente la atención, en gremios poderosísimos, históricamente en el Uruguay, como son construcción y metalúrgico. El gran relacionamiento que tenían construcción y metalúrgico con la multinacional Monte de Plata, que en cada movilización de los trabajadores la empresa ponía el medio de transporte, que le daba algo increíble. Los sindicatos eran agencias de colocación. Y yo recuerdo, y Artigas debe recordar, que por allá por el 90, cuando venían las empresas, que venían pocas, al interior del país de construcción, y se instalaban en la ciudad de Colonia, tomaban a los primeros trabajadores, aconsejados por los vecinos de la ciudad. Y después que tomaban los primeros trabajadores, que los vecinos aconsejaban que tenían que tomar, que eran los que empezaban a descargar herramientas, ¿verdad?, a armar los obradores, ¿no?, que eran los que todavía no se empezaba a construir. Ellos eran los que le decían a los capataces quiénes podían ser tomados para trabajar y quiénes no. Sí, y fundamentalmente, claro, me acordás. Tenía una lista, entre la lista ya estaba yo, que me varios. Mostró, sí, varios, una lista como... Pero vamos a explicar por qué. Seguro, lo que estás explicando vos. La explicación es sencilla. Antiguamente, y no tan antiguamente, bueno, por lo menos el gobierno no era el Frente Amplio, los colorados y los blancos que gobernaban, ¿no?, las empresas decían que
los que entraban eran los que no estuvieran afiliados al sindicato. Entonces, el personal que iniciaba los trabajos en la obra eran los que elaboraban las listas porque eran los conocedores del el pueblo donde se instalaba la empresa. Y le decía, bueno, Artigas Torres no puede entrar porque Artigas Torres es un comunista afiliado al sindicato de la construcción. Fulano de tal no puede entrar, Mengano no puede entrar, y todos los demás que aparecían a pedir trabajo, porque los trabajadores llegaban a pedir trabajo, que no estuvieran afiliados al sindicato ni tuvieran actividad política en partido de izquierda, entraban como por un tubo. Todos los demás pasaban a formar parte de lo que se denominaban listas negras. Los afiliados al sindicato, los militantes del partido de izquierda, esos no podían entrar, solo contadas excepciones cuando no había más remedio y había que hacer mucho hormigón, de repente te tomaban, pasé el hormigón y después te sacaban. ¿Tá? ¿Cuál era el objetivo? Que el sindicato no llegara a organizar a los trabajadores. ¿Para qué? Para mejor explotar a los trabajadores. Acá se ha pasado a un terreno realmente confuso. Una vez que llega el Frente Amplio al gobierno, las empresas multinacionales le dan a los sindicatos para que sean ellos los que tomen a los trabajadores. Y una de las condiciones que ponen los sindicatos es que estés afiliado. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué demonio hay acá? Nosotros nos preguntamos qué pasó y dejamos para que la gente saque sus propias conclusiones. Nosotros sacamos la nuestra, pero nosotros dejamos que la gente saque su propia conclusión. Es que el capitalista extranjero quiere que el sindicato le reclame todo lo que los trabajadores necesitan. Es que el capitalista extranjero viene dispuesto a darle al trabajador todo lo que necesita y por eso le dice al sindicato que tome a la gente y el sindicato se encarga de que la gente esté afiliada. ¿Ustedes creen que el capitalista viene pensando en que qué bueno que estén organizados, qué bueno que todos tengan un sindicato, así me hacen ver a mí todo lo que yo les tengo que dar? ¿Alguno cree que hay capitalistas que puedan pensar así? Que sean tan tontos y que vengan a repartir a la mayoría su ganancia. ¿Ustedes creen que el capitalista que pone ómnibus para una movilización lo hace porque está de acuerdo con la lucha de los trabajadores en defensa de sus reivindicaciones? ¿Realmente hay gente con ese grado de ingenuidad para poder creer estas cosas? Entonces aquellos que en la década del 90 o hasta la década del 90 armaban listas negras para que la gente afiliada al sindicato, militante del partido de izquierda no entraran a trabajar, estaban equivocados, ¿verdad? ¿Qué diferencia tienen aquellos capitalistas que llegaban y no dejaban entrar a los sindicalistas a trabajar con estos capitalistas que llaman a los sindicalistas a trabajar? ¿Cuál es la diferencia entre los dos capitalistas? Le voy a contestar simplemente, no hay ninguna diferencia entre los capitalistas, la diferencia está en el sindicato. Aquel sindicato reclamaba lo que a los trabajadores le correspondía, hoy este sindicato no reclama. Este sindicato hace acuerdos con la patronal. Entonces, cuando el patrón se da cuenta que el sindicato defiende sus intereses, la mejor medida que puede tomar es que todos los trabajadores estén afiliados al sindicato. Y mata a dos pájaros de un tiro. Se asegura la ganancia en su máxima expresión y se asegura que la opinión pública vea qué bueno que es el patrón, que tiene a todos los trabajadores afiliados al sindicato. Es más, aporta con ómnibus para que se movilicen. Y no sé si viviendas también, ahí ahorita las tenemos acá, y nos quedamos pensando vos y yo, y cosas que se parecen, ¿viste?
que regalaron, Monte del Plata regaló, y para Carmelo, Conchís y todos esos lugares. Yo digo devolvió, pero está. ¿Sí? Sí, producto. No, digo, un agregado o un ejemplo más de los tantos que vos estás diciendo ahí. Es decir, es paradójica de toda esta historial de que venimos analizándola a la luz de lo que son los hechos y de las perspectivas que hay de aquí en más, ¿verdad? Porque eso es lo que sí que a uno le llama poderosamente la atención, qué diferenciación hay de una época, ha cambiado tanto, se ha modernizado, ha globalizado muchas cosas. Bueno, eso lo denominan ellos los grandes intelectuales. Para nosotros siguen siendo lo mismo, la explotación del hombre por el hombre. Y además esas cosas también, ¿cómo? Es decir, te compromete en una cuestión de dependencia. Es decir, no, pero nosotros hicimos para los obreros, le dimos, y ahí tienen 150 viviendas y ya se dieron Santiamén. Pero hicieron por ahí, pero ¿cuánto tributo no pagaron a ese gobierno que se verían multiplicadas todas esas viviendas? Un dato. De otras. Un dato. En el año 2012, las multinacionales, producto de la exoneración tributaria, que es no pagar impuestos, se embolsaron 1.750 millones de dólares. Son algunas viviendas. Algunas viviendas son. ¿Verdad? Claro, esto le sirve al gobierno porque hace política. El gobierno hace política con esas viviendas. Esas viviendas que son, no sé, qué milésima parte del dinero que se embolsaron por no pagar impuestos. Pero si será así lo que decís vos, Luis, que hasta hoy día están en danza esas bonanzas y esa asociación de gobiernos que le permite, que interviene, que los controla, pero que es decir, todo está en un conjunto de cosas tan turbias, tan confusas que nadie sabemos, entonces tenemos que callarnos en la boca y aceptar lo que estos señores de turno, es decir, administradores, esos grandes capitales, nos imponen y nos dicen, bueno, callate la boca, haz lo que yo te digo. Y no diga más nada. Claro, estamos hablando justamente del por qué se produce la creación de una nueva herramienta que defiende los intereses de los trabajadores. ¿Cuáles son los elementos que han llevado a esto, no? Y decíamos, en primera instancia, lo que significaba el haberse opuesto históricamente a la instalación de multinacionales en zona franca contaminantes, ¿no? Que el movimiento sindical uruguayo, a través del PCNT, como el gobierno lo aceptó, ellos también lo aceptaron. Pero ustedes recordarán, por allá por finales de la década del 80, o del 90, el año, sí, creo que fue el 89, un plebiscito. Plebiscito en defensa de las empresas públicas. ¿Vos escuchaste, Luis, lo que dijo el dirigente de la UCE el otro día? No, no escuché. No. Un panorama negro pintado. No, claro, sí, lo vienen denunciando hace mucho. Y yo calculo que en cualquier momento lo desafíen, lo echan del PCNT porque mientras lo controlen, no lo van a echar. El problema es cuando pierden el control, ¿verdad? Cuando pierdan el control. Sí, bueno, pero digo, ya diciéndolo por los medios, yo creo que ya el medio está descontrolado, ¿verdad? Porque la denuncia que hace, es decir, no la estamos diciendo nosotros nada en este medio, pero sí la está diciendo como dirigente sindical de las medidas que están tomando las direcciones, no solamente de los mandos medios, sino de los grandes directores de UTE sobre esto, y también con la particularidad que los otros días, otra denuncia que, bueno, en la audición anterior la hicimos saber, que fue que este año nos aumentó la hora. ¿Por qué? Porque el parque aerólico, hay mucho PP, entonces, es decir, eso va con una paramétrica de cuanto más se comercializa, más ganan ellos. Seguro. Y ahí está la cosa, entonces se gasta más porque le va más plata a los privados. Entonces no está una política esa en función de los intereses populares. A eso voy, Artigas, a ver si podemos enganchar. El papel de la clase obrera en eso. La clase obrera dejó de jugar ese papel que jugó históricamente. Iba a dar el ejemplo del papel que jugó el PCNT en la defensa de las empresas públicas. Para que el pueblo uruguayo llegara a votar en un plebiscito no a la privatización. Porque los planes del neoliberalismo que se instalaba en nuestro país, primero a través del doctor Lacalle, cuando fue presidente de la República. Yo recuerdo cuando vino Jorge Valle a Colonia,
un debate en dos compañeros plenarios, quien les habla, y Oscar Cassini, debatimos con Jorge Valle en Radio Real, nosotros en defensa de las empresas públicas y él que había venido a hacer radio para que la gente votara a favor de la privatización. La Central de Trabajadores se puso al frente de la defensa de las empresas públicas y se logró que el pueblo uruguayo votara. ¿Qué pasó una vez que ingresa el Frente Amplio al gobierno? Una vez que ingresa el Frente Amplio al gobierno, comienza un proceso de privatización sistemática de las empresas públicas, ¿verdad? A través de la tercerización y a través de la privatización directa de las empresas públicas. Claro, el doctor Lacalle y el doctor Valle lo querían hacer de un plumazo como lo hizo Menem en la Argentina. Sí. ¿Qué hizo el Frente Amplio? Lo comenzó a hacer paulatinamente. Que Dios los bendiga. Y lo comenzó a hacer paulatinamente, ¿no? Sistemáticamente. De a poco fue haciendo ingresar el capital privado en las empresas del Estado, que dan multimillonaria ganancia a nuestro país, ¿verdad? Y si de continuar más periodo de gobierno Frente Amplio, seguramente en unos años más todas las empresas públicas se seguirán llamando OCE, se seguirán llamando UTE y se seguirán llamando Antel, pero los capitales privados serán los que manejen esas empresas, que dejarán de ser del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante el papel de la clase trabajadora organizada? Porque es la que defiende los intereses del pueblo directamente. Cuando un gobierno deja de defender los intereses del pueblo y pasa a defender los intereses del capital, debe el pueblo tener herramientas que defiendan sus intereses. Y una de las herramientas fundamentales que históricamente, hasta que llegó el gobierno del Frente Amplio, defendió los intereses del pueblo, fue el PICNT. Una vez que ingresa el Frente Amplio del gobierno, el PICNT pasa a ser un ministerio más del gobierno Frente Amplio. Se regaron los signos políticos con mucha habilidad y entonces ahí... ¿Y cuál es el pago que le da el Frente Amplio a los dirigentes sindicales? El pago que les da es poder hacer carrera política desde el movimiento sindical. Y ustedes verán la cantidad innumerable de ejemplos de ex dirigentes sindicales que hoy forman parte de los diferentes organismos del gobierno, desde bancada de diputados, senadores, secretaría, ministerio, ¿verdad? Pues podemos nombrar unos cuantos. Creo que la mayoría ha pasado por ahí. Han pasado por, desde el intendente actual de Montevideo, dirigente de la Federación ANCAP, pasando por Ernesto Murro, dirigente del Sindicato Obrero de la Madera, pasando por Juan Castillo, portuario, etcétera, etcétera, etcétera. Y los puestos que están vacantes para los Pereira, para los Abdala, para todos los que ya están culminando su carrera desde el movimiento sindical para formar parte del gobierno. Pero para formar parte del gobierno hay que hacer bien lo mandado al gobierno. Y para eso están adoctrinados y para eso están domesticando a la clase obrera. Ese es el papel que juegan. Y a vos, Luis, ¿verdad? Digo, que lo decía con mucho más claridad que yo, pero que sí, en definitiva, vos lo vas viendo, ese es el papel de eso, lo que estás diciendo vos. ¿Verdad? Que es el papel de futuro que tienen ellos como asegurado, decir, bueno, me voy de este privilegio pero salto a uno mayor, a un gran privilegio donde 200, 300 mil pesos por mes en estos momentos de esta coyuntura económica y social que es un gran privilegio, nadie lo puede negar. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer eso si no salimos a hacer los deberes, hacerle los mandados de Cusco Faldero, de toda la socialdemocracia? Claro, sí, es lo deber del capital. Eso es una cuestión que bueno, es la gota que ya rebasa el vaso, ¿no? Cuando los trabajadores reclaman que son no escuchados por los dirigentes sindicales, ¿verdad? Acá estamos hablando de 10 organizaciones de trabajadores que han venido intentando a lo largo de los años hacerle ver a los dirigentes del PICNT las injusticias que se cometen dentro de los diferentes centros de trabajo. Y también las injusticias que comete el gobierno con políticas económicas que mandan pautas salariales, y es bueno volver a repetir, porque hay gente que le puede costar comprender, ¿verdad? Cuando el contador de Astori, hace unos meses,
lanza lo que se llaman pautas salariales. Dice, a la opinión pública lo manda. Cuando lo manda a la opinión pública, se lo está mandando tanto a los trabajadores como a las cámaras empresariales. Entonces, larga un montón de porcentajes basados en una situación económica especial de desaceleramiento de la economía, lo que nosotros denominamos crisis del capitalismo. Entonces, en función de que el país no va a crecer al mismo ritmo que en los últimos años, naturalmente debemos ser austeros, dice él, gastar poco, no presionar al capital para que pague por encima de lo que está dispuesto a pagar, que pueda poner en juego su ganancia, ¿no? Cosa que es muy relativa, porque nunca los empresarios en estos países muestran los libros. Entonces dice que las pautas salariales van a ser un 9% para aquellos trabajadores que trabajan en empresas que han tenido un crecimiento de hasta un 4% anual. Y así para abajo, un 8, un 7 y un 6 para aquellas empresas, trabajadores de aquellas empresas que no han tenido un crecimiento importante, o sea, que no crecen, que no han crecido, que se mantienen. Esas pautas salariales, dijo el contador Astori, son las que el gobierno va a homologar. Que los consejos de salario se van a reunir, pero todo lo que los trabajadores pidan por encima de las pautas que marca el equipo económico, el gobierno no se la va a permitir descargar a los precios a los empresarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que le avisó a los empresarios directamente que no acepten nada por encima de lo que él está planteando, porque de no aceptarlo no le va a dejar descargar los precios, pero también si no hay acuerdo, el gobierno va a homologar estas pautas salariales. Entonces nosotros nos preguntamos, porque hay gente inteligente, puede haber gente enojada, pero la gente puede canalizar la rabia a través del raciocinio, ¿verdad? De utilizar la inteligencia. Nosotros nos preguntamos, a ver si estamos equivocados. ¿Para qué quieren consejo de salario si ya el ministro de Economía le dijo, ¿aceptan esto o no hay nada? ¿Qué significa eso para los trabajadores? Significa darle la espalda a los trabajadores. ¿Qué significa eso para los empresarios? Significa asegurarle a los empresarios no tocar una moneda de su ganancia. Y significa que los empresarios tienen carta blanca para no aceptar nada por encima. ¿Y qué hizo la Central Obrera? La Central Obrera terminó haciendo declaraciones en contra de las pautas salariales, pero cuando los funcionarios del Estado, los maestros, salieron a reclamar por un mejor presupuesto para la enseñanza, y el gobierno del doctor Vázquez le aplica un decreto de esencialidad, los dirigentes sindicales del PCNT le aconsejan a los trabajadores de la enseñanza que dejen las medidas de lado hasta tanto se levante el decreto de esencialidad. El papel que jugó la Central Obrera desde las pautas salariales y en plena discusión del presupuesto nacional que tiene que ver con el salario de los empleados públicos fue anestesiar a los trabajadores, restarle apoyo a la movilización. Es más, cuando los maestros convocaban a movilizarse a las 5 de la tarde, el PCNT el mismo día convocaba a movilizarse a las 11 de la mañana. El papel que ha jugado el dirigente del PCNT para defender la política económica del gobierno no tiene precedente en la historia. ¿Y cómo le paga el gobierno a los dirigentes del PCNT? Los coloca en diferentes organismos del gobierno, los pone en las listas para candidatos a diputados o senadores y utilizan por consecuencia el movimiento sindical como trampolín para llegar a puestos de relevancia en cargo del gobierno. Frente a esto, 10 organizaciones sindicales y una organización de jubilados, cansados de tanto manoseo, de tanto ninguneo,
cansado de que digan disparate. Se llegó al extremo de decir, yo la verdad, cuando lo escuché no lo podía creer. Siempre pensé que la prensa no le iba a dar pelota, que iba a ningunear esta conferencia de prensa. Nunca pensé que los dirigentes encumbrados del PCNT iban a tener la reacción que tuvieron. Se ve que con este grupo, que puede llegar a 1000 trabajadores afiliados, puede llegar a 1000, y vamos a ser sinceros, el PCNT tiene 420.000 afiliados. 420.000 afiliados. Y esta organización que lanzó ayer su propuesta tiene 1000. Frente a 1000 de 420.000, decir que es algo organizado por las patronales es una demostración de nerviosismo, que realmente te da elementos para analizar, y uno que no es un boludo termina diciendo, ¿no será que ellos saben que los 420.000, 415.000 no le dan pelota? Y que los pueden llegar a perder, y que se les puede terminar el negocio. ¿No será ese el elemento que los pone tan nerviosos? Estamos terminando. Es que es así. Pero yo tampoco lo vi el Marcelo Nadal hacer declaraciones contra la ministra Julia María Muñoz, porque es tremenda las cosas que dijo de los gremios, de las huelgas, de los paros, y ella sobre el papel que jugó sobre el decreto del servicio de esencialidad. Eso no los vi, y creo que él como dirigente sindical, lo que tenía, yo no le iba a decir qué, pero yo creo que la sensatez amerita eso, a no haber hecho las declaraciones que hizo, porque los puso por el suelo, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que decir, bueno, el transcurso del tiempo, como dije anteriormente, va a ver quién es quién, y chao, esa va a ser la realidad, va a decir cómo es el tema de la cuestión. Nosotros vamos a seguir el lunes con esto, pero debemos informar que la única organización de trabajadores que en el departamento de Colonia forma parte de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay es ABCCO. Y que estamos a la orden para cualquier tipo de información que le podamos dar al conjunto de los trabajadores. Nos vamos, dejamos un saludo de Gallego Peña, que no pudo estar, estuvo Artigas Torres, Luis Riva, no se enojen, digo. Lo peor que nos puede pasar es pelearnos pobres contra pobres. El tema del debate ideológico, ¿verdad? Se trata de eso. Yo creo que es lo necesario. Que lucha gana y que no se muere de hambre. Chao.